Buen día, Mayra. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está Argentina este día? Hoy un día precioso. Está, o sea, muy primaveral. Hace calor, un calor húmedo igual de que va a llover, pero nos da respiro el frío. Así que es genial. Bueno, qué Eso bien, está bueno. qué bueno. ¿Ustedes ahí? Bueno, aquí en Colombia estamos pasando por unos días muy calientes. Es una suerte como de verano eh, extremo, temperaturas de 30, 32. Pero bueno, nada que no pueda quitar un poco de agua y un poco de ventilación artificial Sí, adicionalmente. veo que se van conectando algunos saludos porque estoy viendo Sí, ahí a Carlos, a Mai, Kelly, gracias por estar. Bueno, Diego, ya. gracias por invitarme. A ti, bueno, ya veo que estás tomándote tu mata y yo tengo por aquí mi café. No tomé todavía, Espero. así que estaba esperando, digo, me siento, tómate. Sí, ya es imposible no dejarlo. Bueno, ustedes con el café. Yo no soy de tomar mucho Sí, café. Como estoy todo el tiempo con el mate, la verdad es que sí, no. Café poco. sí. Bueno, espero que los que nos acompañan en este momento también tengan su bebida preferida para acompañarse, para acompañarnos, ya sea un mate, Pueden un votar, café, un pueden votar, té, mate o café. sí, cualquiera de los dos. Bueno, Bueno, Mayra, cuéntanos decime. qué nos convoca hoy, Mm, por qué estamos aquí en este día. ¿Qué nos convoca? Eh, bueno, por mi parte, compartir un poco lo que son nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros deseos en cuanto a la búsqueda espiritual. Por mi parte, desde el tarot, un poco con Cábala también, vos mucho más abocado a lo que es Cábala. Un poco también creo que compartir con los que estén del otro lado, que de repente a partir de sus preguntas, de sus dudas, de sus mismos recorridos, podamos también ir desglosando un poco las conexiones que hay entre una cosa y la otra. Pero eso, compartir, ¿no? Un poco, conversar y desvelar algún misterio. Sí. Bueno, este Vigo, además de lo que acaba de decirnos Mayra, de invitarnos Mayra, es que sea un poco más interactivo y que todos los que están en este momento conectados puedan aprovechar y hacernos preguntas relacionadas con el tarot y la cábala, igual están relacionados, entonces adelante quienes estén interesados en comenzar a hacer preguntas y vamos a irlas resolviendo durante este directo. Eh, Probablemente Mayra tendrá un mazo de tarot por allí cerca y Siempre, ya lo van lanzando, ¿no? Ahí siempre. está su mazo. Ahí, la idea Aprovechando también. también. Sí, Sí, dale. termina, perdón. No, no, te Sí, interrumpí yo, disculpa. tranquila. Estamos en el mes de Av, además. Estamos comenzando, ya pasó la cabeza de mes, el Rosh Hodesh. Estamos en Av. Y de hecho es un buen mes incluso para comenzar a organizar cosas, ¿no? El tema del juicio y en fin. Entonces yo creo que también es una oportunidad, un kairos para, digamos, hacer polo a tierra, por así decirlo, ¿no? Aprovechar esa energía del fuego y del sol que nos brinda el mes de Leo, ¿no? Sí, particularmente es un mes digamos que hay que prestarle mucha atención a este espacio de introspección que también nos brinda el tarot, ¿no? Esta posibilidad de consultarnos a nivel inconsciente, a nivel de aquello que está oculto para nosotros a simple vista, ¿no? Y que por ahí este mes nos permite poner luz sobre ese tipo de corrección. Como vos decís, la idea de juicio que está muy presente en este mes, para los que por ahí manejan algo de cábala y para los que no, este mes en particular, que está regido, digamos, tiene la influencia del sol mucho más marcada, tiene esta sensación de dualidad, ¿no? De que por un lado es mucha energía vital para construir, para hacer, para avanzar, para materializar en términos de manifestación, y por el otro lado, si de repente lo que estamos haciendo no coincide con nuestra esencia, si no estamos siendo genuinos en el camino que estamos eligiendo, lo más probable es que la divinidad, en términos de juicio, queme, ¿no? O sea, corrija, y sea en algún punto una experiencia de destrucción, ¿sí? Como puede estar muy experimentado en lo que es la cultura judía en cuanto a las efemérides que se trabajan este año. Hay muchas cosas que después, bueno, se pueden investigar y charlar, pero sí es un mes muy potente para el trabajo personal y bueno, y el tarot tiene un poco de esto. Mientras se animan y se van conectando y se animan a hacer preguntas y demás, que incluso podemos indagar preguntas personales, no solamente acerca de la disciplina en sí, pero
Para mí el tarot en principio es una herramienta pedagógica por excelencia, ¿sí? Está creada para poder indagar no solamente a nivel de la cultura que se expone en la baraja, sino también a nivel, digamos, intuitivo hacia nuestro interior, hacia los arquetipos que tenemos a nivel inconsciente. Entonces, por eso tiene tanta resonancia con Kabbalah, porque, bueno, no sé cómo lo ves vos, Diego, porque si no hablo yo sola. Sí, Perdón. no, total, total. Eh, incluso, digamos, desde la perspectiva del Da'at, que es una semisefirá, una semidimensión de la luz de la vida, que es como una suerte de foco que se va poniendo en cada una de las dimensiones, del resto de las dimensiones del árbol de la vida, y que nos ayuda a tener conciencia y conocimiento de cada una de ellas. Eh, el tarot, cada una de estos senderos le corresponde así a su vez también un arquetipo, una carta, un arcano del tarot que vibra precisamente con una de estos senderos que va de ida y vuelta en ese movimiento de oscilación del Da'at, que precisamente de eso se trata. De repente, en algún momento, algunos de ustedes nos harán alguna pregunta. Anímese, no les dé, digamos, timidez escribirnos en este momento por los comentarios, Vamos a hacer alguna una pregunta. cosa como para darle dinámica a que ellos puedan ver de qué manera participar. Algo que vos decís recién, que cada uno de los arcanos mayores, en principio del tarot, porque la baraja de tarot se divide entre arcanos menores, que son los que conocemos normalmente como la baraja española, la común, la que todos juegan al chinchón, no sé, qué otros juegos conocen, la escoba de 15, la escalera, bueno, en fin, el truco, bla. Y después tenemos 22 arcanos que aparecen, si no me equivoco, y esto porque en realidad la historia del tarot es como siempre muy dudosa, ¿no? El origen y cómo y demás. Aparece entre el siglo XIII, más o menos en el sur de Francia, lo que es el Marsella, ¿sí? Y entre otros tipos de corrientes. Entender que lo que nosotros decimos en cuanto a la relación que existe en el tarot y la cábala es real en lo que es la distribución de los arcanos mayores en el árbol. Es decir, cada arcano, como bien decía Diego, está asociado a una letra hebrea del alfabeto hebreo de las 22 letras, pero no todas las tradiciones explican y recorren el árbol de la misma manera. Y de ahí la multiplicidad de voces que tiene el tarot, ¿verdad? Es decir, si uno agarra el árbol que trabaja, por ejemplo, Mario Sabán en la Escuela de Psicología y Kabbalah, muy distante está, digamos, el árbol de Luria del de Cordovero, o el que tiene la Rosa Cruz, o el que trabaja la Golden Dawn, o el que vamos a encontrar en el tarot del Rider White, ¿no? Entonces, lo que tiene interesante, y que por esto digo que el tarot es una herramienta pedagógica muy interesante y muy profunda, es que cual sea la tradición que uno tome a estudiar, el tarot nos va a ayudar a comprender la profundidad de esa herramienta, ¿no? Si yo tomo el tarot, lo voy a tomar desde la numerología y voy a poder aprender numerología sin necesidad de atravesar la cábala o el árbol de la vida, ¿verdad? Pero sí, si tomo cábala desde el tarot, seguramente voy a poder profundizar en esto que hablamos del pardés en algún momento, ¿no? De los niveles que tiene el tarot. Sí, Si yo agarro un arcano desde el lugar, por ejemplo, voy a tomar el emperador, ¿no? sí, Uno puede decir, bueno, esta parte más literal del texto que nosotros tomamos a veces la Torá como libro de sabiduría y leemos el relato en sí, si uno dice el emperador, ya la simple idea literal nos está dando un mensaje, ¿sí? ¿Qué sentimos nosotros ante la palabra emperador? ¿Cómo se nos dibuja en el inconsciente un emperador? ¿Con qué valores, con qué defectos, con qué correcciones, con qué virtudes? ¿Verdad? De forma literal, ahí ya tenemos un mensaje de la carta. No hace falta ir mucho más, ¿no? ¿Qué te dice el emperador a vos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Sentado, parado, activo, pasivo, benevolente? ¿Qué es lo que se ve en esta carta? Y a partir de ahí uno ya puede ir desenvolviendo en el propio lenguaje del diálogo con el que consulta qué nos está pasando a través de esa carta, ¿sí? Ahí es donde tenemos la cabalá, la recepción. Bueno, ¿qué recibe tanto el que lee como el que pregunta a partir del arquetipo? Y si uno quiere ir más allá, bueno, analicemos entonces el número. ¿Qué nos dice el 4 en términos de numerología? ¿Qué nos habla la estructura, la mente, ¿no? Los límites? Y así sucesivamente uno puede ir profundizando en los colores y llegando al SOD, que es esto de, bueno, ¿qué relación tiene con la cábala?
qué es la letra hebrea, por qué sendero aparece, qué une, en sus senderos qué sefirot aparecen. Todo esto es lo que uno puede ir estudiando a partir del tarot y Kabbalah, que lo hace tan, digamos, tan universal y al mismo tiempo tan, con una multiplicidad de voces tan grande, porque como digo, sea cual sea el árbol y la tradición y la estructura que uno maneje, el tarot se adapta perfectamente. Sí, así es. Bueno, quisiera preguntar a los que están aquí del Almat 5, Edi More, Sofía, Alejandro, Kelly, Inés, Marcela, Mar, ¿qué preguntas quieren hacerle a Mayra, quieren hacernos a ambos eh, respecto de pronto a su vida, ¿no? Recordemos que Mayra tiene allí una gran herramienta, un gran medio que es un mazo de tarot. Quizá ella de repente lanza unas cartas, un mazo, no sé, una combinación y quizá ustedes en este momento pueden tener una respuesta a alguna pregunta que tienen de algún tiempo para acá, hace unos años, hace unos meses, hace unos días. Quizá en este momento necesitan recurrir a su intuición para resolver y tomar alguna decisión, un poco abrir caminos, Vamos salir de a, dudas. vamos a sacar una Sí, para el colectivo, como dicen algunos, para todos los que estamos presentes, ¿sí? sí. Y vamos a analizarlas, vos, Diego, desde lo que conoces del árbol y yo voy a ir viendo desde dónde me engancho con la carta, ¿no? Pero, como les decía, salió la templanza, mira, de esta hablamos mucho en algún momento, Uh-huh. ¿sí? Salió la templanza. Esta carta, tradicionalmente en las escuelas de tarot, la trabajamos con la letra Nun, ¿sí? Y es un sendero que conecta a Tiferet con Yesod, ¿sí? Uh-huh. Diego no sabe tarot, pero yo te voy a pedir, Diego, que vos, desde lo que conoces de Kabbalah, me digas qué sabemos de la Nun y qué sabemos de Tiferet, del sendero que conecta a Tiferet con Yesod. Bueno, diferente con Yesod, digamos que siempre hay movimiento y hay vuelta, ¿no? Entonces, en el oscilar del árbol de la vida, está siempre la semicifidad del Da'at, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la sefirá del Da'at, es el conocimiento y la conciencia, ¿no? Y ese conocimiento y conciencia, de alguna forma, al ponerle foco, por ejemplo, en un sendero como Tiferet Yesod, es que tiene que ver en este caso con el yo, ¿sí? En la Tiferet, que es esa sefirá que está en el medio de las otras seis, en la parte en medio del árbol de la vida, en el mundo de la emoción, de la formación. Y aquí la Tiferet debe expresarse socialmente, ¿no? La energía de mi yo debe expresar y debo expresar el amor, además que poseo como sentimiento en mi interioridad, con la familia, con los amigos, con la pareja, con otros. También aquí, digamos, en este sendero, en este de ida y vuelta, está el factor sexual, que es aquí importante para relacionarse con el ser amado, quien debe recibir de mí una parte sustancial de mi yo, y el yo debe expresarse a través de la relación con los otros. Cuando desciende a la Yesod, el yo quiere compartir con otros y todos sus fragmentos de la Insof y nuestro deseo no es existir encerrados en nosotros mismos dentro de la Tiferet. Es decir, nuestro deseo es unirnos a otros fragmentos en una forma fraternal y allí que el yo desea salir de sí mismo para ayudar a otros y mientras ayuda a otros, pues también se está ayudando a sí mismo a no vivir encerrado, ¿cierto? Es verdad que el yo del antiferente es preservarse del entorno, pero también necesita el entorno para expresarse. Muy bien. Bueno, mira, todo eso que vos dijiste lo encierra perfectamente la carta de la templanza. Cuando nosotros hablamos de la carta de la templanza, lo primero que expresa la templanza es una dualidad, ¿sí? Está de alguna manera trabajando con dos energías y las está complementando, las está de alguna manera, ¿sí? Sopesando y equilibrando, armonizando, templando justamente, ¿no? Dos supuestamente opuestos que en realidad ella trabaja en la unidad. Trabaja justamente en el camino del medio, esto que vos decís de poder compartir en armonía, desde el amor, desde la complementariedad, desde el respeto con el otro, de entender la necesidad que tenemos del otro. También la carta de la templanza está asociada a la comunicación. Es muy común que en una lectura de tarot, cuando sale la carta de la templanza, te diga sí, va a querer cooperar, va a querer hablar, se va a comunicar, se van a reconciliar, en fin. También habla de la salud, ¿sí? Porque habla también
de la corporeidad, al ser una carta que es un ángel que está en tierra, ¿sí? Nos habla de una protección también de la divinidad en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras decisiones en la materia. Esto que vos decís también del impulso sexual, si vos ves la carta, acá tenemos una representación del femenino y del masculino en coito, la kundalini, ¿sí? Y nos habla de esta complementariedad de lo femenino y lo masculino en un equilibrio, en armonía, hasta llegar a lo que tiene que ver con el nirvana, con la expresión de la corona, ¿sí? Con el florecimiento de esta energía, de esta expresión de la expansión de la conciencia a partir de la sexualidad que vos mencionabas que estaba de Yesoda Tifere, ¿no? Con esta elevación de la conciencia entre la cúpula de lo femenino y lo masculino. Fíjate cómo es innegable la conexión que hay, ¿sí? Entre lo que expresa la carta y lo que nosotros podemos ver en el árbol de la vida a partir de los senderos, ¿sí? Otra cosa que me llamó la atención es que de repente, como yo te dije, Nun representa lo que es, en este caso, la energía que está entre Tiferet y Yesod, desde las escuelas francesas de Tarot, pero Mario dice que es Netzach a Yesod. La Nun Sí, sí, la coloca de Netzach a sí, Yesod. Y fíjate que Netzach es una energía también de creatividad. Y en realidad ella está alquimizando la energía. ¿Sí? sí. Entonces, otra cosa que podemos encontrar cuando trabajamos con el tarot y las diferentes escuelas de Cábala es que no se contradicen, Ujú. se complementan, Claro, ¿sí? Y que el tarot lo que hace es, de alguna manera, juntar todas las tradiciones en una sola imagen. claro. Porque es que aquí, digamos que si vamos de Netzach a Yesod, es que desde mis expresiones corporales, un abrazo, un beso, una caricia, etcétera, debo revelar a los demás lo que siento y lo que pienso, ¿no? Es decir, no puedo arrepentirme del beso no dado y del abrazo no realizado. De hecho, si hubiese algunos jueces al final del viaje en este mundo, como dice Silvio Rodríguez, nos juzgarían más por lo que dejamos de hacer y no por lo que hicimos. Es decir, por omitir, por omisión, ¿sí? Entonces debo expresar mi interioridad allí y se debe revelar por los demás por mi bien y para que los demás puedan tener referencias de cómo se pueden utilizar los símbolos de su propia existencia. Y, y si bien es cierto que cada alma tiene su propio contexto espacio-temporal, yo soy consciente de mi esfuerzo es llegar al otro revelando mis contenidos interiores. Inexan me une a los demás porque utiliza un lenguaje universal como la música, que expande la transmisión más del lenguaje conceptual, el arte, ¿no? En todas sus manifestaciones. El placer también, ¿no? Fíjate qué interesante lo que vos decís de revelar en términos de materialidad, ¿no? De nuestra alma en términos de la corporeidad también, que la carta de la templanza es un número 14, ¿sí? El 4 hablábamos de la estructura, de lo físico, y el 1 del Ejad, del Aleph, de esta unidad del alma también, y cómo esto es justamente la experiencia de poder revelar, no sé si hablamos de Netzach, que está a la derecha del árbol, que viene, digamos, precipitando la energía de Jokmah, que habla de las emociones, de las intuiciones y demás, que tiene que ver más con lo sutil, las alas de este ángel, aquello inmanifestado, que está en la corporeidad justamente trabajando en esto que vos decís de los contenidos interiores, ¿no? De nuestras aguas, de nuestro inconsciente, de nuestras emociones. Como en este caso también la carta está expresando otra corriente de tradición que ya no posiciona a la Nun o la energía de la carta en Tiferet a Yesod, sino que justamente como también maneja la escuela de Mario, nos dice que la Nun precipita la energía de Netzach a Yesod, ¿no? Entonces, ahí vemos no hay contradicción en el tarot. ¿Sí? Ya sea desde un árbol, sea desde el otro, vamos a encontrar esa complementariedad, ¿sí? Claro, y ahí hay un asunto también es que los demás, es decir, la sociedad, porque nosotros no podemos, digamos, ir avanzando en este mundo haciendo nuestra corrección solos, sino también con el otro. Cuando digo el otro es aquella persona con quien cohabito, trabajo, me relaciono en sociedad. Pero cuando digo también lo otro, me refiero a los fenómenos que acontecen diariamente, el acontecimiento como tal en la realidad. Entonces, todos estos fenómenos o personas, situaciones nos envían en forma permanente información que debemos de decodificar. Hay que decodificar un poco, digamos, en términos de, Sopesar. sí, sopesar, claro. Y existen símbolos sociales, ¿no? Religiosos, nacionales, que influyen en nuestra forma de ser, de estar en el mundo. Y la tarea es que cada alma encuentre ese componente
universal dentro de cada esquema social, ¿no? Un poco detrás los arquetipos. Y la Yesod establece los límites de cada grupo socioeconómico, a limitación de grupos religiosos, porque su información tiende a la preservación de un grupo como tal. Es decir, cada alma tiene su camino y en las claves de su grupo debe encontrar aquellos aspectos universales que nos unen en la totalidad, ¿no? Su raíz átmica, por así decir. Y aspirar a que los seres humanos, aunque nuestra identidad emocional pertenezca a un grupo determinado de almas, ¿no? Por así decirlo, las pautas culturales de nuestro grupo de pertenencia a la YESO siempre traen elementos universales, es decir, hay arquetipos allí. El asunto es cómo decodificarlos, qué hay detrás de ellos, ¿no? Fíjate que dijiste algo muy interesante en este punto, en esta relación de las energías por donde transita la figura de la templanza en relación con las letras del alfabeto hebreo, que es esta cuestión también del dogmatismo, ¿no? De repente las influencias externas, aquello que nos va formando a nivel social, ¿sí? A nivel de la comunicación, a nivel de los arquetipos, como vos decías, de las representaciones sociales, y la carta de la templanza en la suma del 14, ¿sí? El 1 y el 4 nos da 5, y nos va a estar hablando del Papa, ¿sí? Y el Papa representa dentro de los arquetipos del tarot, si uno va en la relación, ahí te das cuenta cómo todo está conectado. Si uno va a esta representación, el Papa es aquella estructura que se pone desde algún lugar como jerarquía, ¿sí? Con una verdad, con un dogma, aquel al que se le consulta, aquel que de alguna forma condiciona nuestra opinión, nuestra estructura de pensamiento, y aquello a lo que hay que ir a romper, porque el 5 habla de una estructura de crisis, ¿no? De la creencia que hay que romper. Fíjate cómo la templanza nos hace referencia a esto que se trascendió, ¿sí? A encontrar nuestra individualidad en términos también de esta conexión, que nuestra conexión es directa desde el EJAD y no esta cuestión del intermediario, ¿no? Fíjate cómo ahí también entra en relación esto que vos decís. Claro, hay un asunto también y que tiene que ver con la dimensión de la Binah, ¿no? De esas personas que se encierran en los dogmas y que no son capaces de abrirse a escuchar otras voces, otros tipos de pensar, de sentir, ¿no? Y que terminan encerrados en su pensar y que finalmente empiezan a inflar su ego, ¿no? Eso es otro asunto allí con la Yesod y con su Tiferet. Cuando tienen que hacer ese traslado, la Hogma, ¿cierto? A la sabiduría, al pensamiento más intuitivo, mucho más amplio, para darse cuenta de que no es solamente lo que nosotros sentimos, pensamos, creemos o hacemos, llenos de sesgos, sino que hay que abrirnos también a lo otro, a lo que está allí, para que nos afecte o nos infecte de alguna forma y cambie nuestra forma de pensar, de ser, de estar en el mundo también. Y esa apertura hacia el otro también, ver en el otro nuestras caras, proyectarnos de alguna forma, pero de manera positiva, ¿no? Fíjate, vos decís lo de la apertura, y a mí se me viene enseguida la idea de la Hei, porque el Papa, Arcano 5, está relacionado con la letra Hei, que justamente es ventana, que justamente habla de esa apertura, ¿no? Uno podría decir que el poder abrir la vista a una relación consciente, ¿no? Con la sociedad, a poder hacer, digamos, llevar claridad a aquellas cosas que percibimos como reales, ¿no? Poder ampliar esa mirada, poder conectar desde una ampliación de la conciencia. Sí. No sé si no hicieron preguntas todavía, ¿verdad? Porque yo no puedo ver. Bueno, para quienes, tranquila, para quienes se acaban de unir, la invitación es, además estamos conversando aquí, Mayra con su mate y yo con mi café, los que están aquí, hagan preguntas tranquilos por el chat o por la sección de comentarios de este directo, Sí. sobre Cábala, sobre Tarot, ¿sí? ¿Qué preguntas? Sí, sí. O una pregunta sobre sus vidas, sobre el mundo, qué sé yo, qué se les viene a Acá la cabeza. con el mazo de cartas no suelo hacer muchos vivos, así que aprovechenme que me pueden preguntar. Pero aprovechen que podemos hacer acá una consulta. Preguntas claras, concretas, concisas, una por persona, en cuanto a lo que tiene que ver con algo personal, particular, del recorrido personal, ¿no? De la situación de vida. Y con respecto a lo que es tarot y cábala, si tienen dudas de la disciplina en sí, o de lo que hacemos nosotros, o de lo que enseña también Diego desde su escuela, estamos acá para responder y para compartir. Mientras charlamos nos pueden interrumpir, así que Sí. nosotros estamos un poco rellenando el tiempo esperando las preguntas, así que no hay problema. Aquí sigo con mi café, Mayra con su mate, y ahí vamos.
Así que bueno, un poco volviendo al tema, mientras esperamos que la gente se anime a hacer sus preguntas, eh, vuelvo a la relación que había entre las cartas y la cábala, ¿no? Que fíjate qué tontería, pero sacando una sola carta y haciendo un recorrido muy somero, muy por encima, ¿sí? En cuanto a lo que vos conocés del árbol y un poco la relación que hay en las disciplinas, ya podemos ver claramente cuál es la coincidencia, ¿no? La paridad que hay entre la cábala y el tarot. No hay, yo creo que no Sí, quedan dudas de que están intrínsecamente unidas. y como mencionabas anteriormente, en el árbol, bueno, dependiendo como de la escuela, ¿no? De estudio del árbol con el tarot, esta letra Hey, por lo menos desde la escuela de psicología y cábala de Mario, hay una conexión o una oscilación entre Keter y Jougma que va Sí. de ida y vuelta, ¿no? Y aquí es que, digamos que se refiere a que el DAT ingresa al universo de Oriá, de entre los 4 universos que están allí, digamos, propuestos en la voz de la vida. Eh, ingresa hacia los universos de Yetzirah y tiene allí una potencia masculina expansiva, ¿no? Y aquí también se reciben energías de información del universo superior y que pueden abrirse con una capacidad predeterminada para que el alma reciba este tipo de información. Y es muy alto, ¿no? La información que es muy alta y debe organizarse. Por eso luego tiene que pasar hacia el otro lado, hacia la vena, para que se contraiga y se pueda, digamos, ir haciendo más digerible, más atrapable o más entendible. Y este sendero, existe, o más bien este sendero, está la felicidad de tener la capacidad de recibir un caudal de información más allá del yo, ¿no? Y aquí la Neshama ingresa también desde el universo de Oriá con información clave para comenzar con esa realización y la rectificación de nuestra alma. Fíjate que por eso el pontífice, el Papa, en esta energía de la Gei, nos habla también de ese profeta o de ese maestro, ¿sí? De ese guía, que tiene la capacidad justamente de precipitar esa información y de compartirla, de expresarla, de ordenarla, ¿sí? De ser un puente entre ese puente que vos mencionás, ¿no? De para poder precipitar esa información y hacer esa recepción, ese Papa que aparece en el tarot a partir de la Gei en el sendero, nos habla también de ese conector. Sí. Bueno, por acá nos escribe, alguien se están atreviendo ya a escribir por acá, pero no hay preguntas todavía. Dice Ah, Inés bueno, Gatteri. Hola, muy interesante el tema. Gracias por el muchas comentario, gracias. Inés. Eh, pero quisiéramos que fueran menos tímidos, más arriesgados y nos hicieran preguntas sobre el tarot, Preguntas sobre la claro, causa. preguntas, claro, o sea, si no tienen una pregunta en particular con respecto a la disciplina, que se animen si tienen una duda sobre alguna situación personal, alguna cosa que de repente necesitan algún mensaje de la baraja, quizás. Animarse también a probar Claro, la no sincronicidad, están, ¿no? A ver, ¿de qué sí, me pasa si me sacan una carta? ¿De qué me va a hablar? Y que claro, de repente sea algo que se revele en nuestro consciente, ¿no? Eso sería como súper valioso, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la sincronicidad? ¿Qué pasa si esta persona me saca una carta? ¿De qué me va a hablar, no? Eso también es algo que siempre nos sorprende del tarot, que muchas veces vamos un poco incrédulos y se revelan cosas que están muy en el interior y bueno, y esa es la magia que tiene, ¿no? Esta claro. disciplina. Y recordemos que en este mes de Av, bueno, cada mes tiene unos clipots y unos midot, es decir, unas digamos que debilidades y fortalezas, ¿no? O unas cáscaras o algo que podemos potenciar. Por allí nos escribe Eddie, dice, saca la carta que se revela. Ok, Eddie Moore, vas. Sí. Te voy Ah, a pedir que respires espera, profundo, discúlpame, Mayra, es que buenos ¿sí? días. Pues sí, podrías por medio del tarot y haciendo una relación de la cábala, saber energética y frecuencias mi vida, o sea, de ser saber energético y de frecuencia de mi vida, ¿dónde posiblemente se encuentra? O sea, ¿qué cartas se revela? Bueno, voy a sacar una carta y vamos a hablar en función, como hicimos con los demás, pero vamos a tratar de llevarlo a una situación particular tuya, ¿sí? Como decía Dimor, te voy a pedir que respires profundo, ¿sí? Que conectes conmigo ahora. Yo voy a sacar una energía para vos y vamos a ver qué nos revela
el tarot, qué nos revela Diego desde la cábala, qué relaciones encontramos y que vos puedas recibir ese mensaje que necesitas con respecto a quizás esto revele virtudes o quizás revele un bloqueo, ¿no? Hay que ver cómo él lo interpreta, él lo va a poder llevar a su situación. Yo suelo dejar que las cartas se revelen solas, es decir, no las saco, las dejo que caigan, ¿sí? Por eso siempre pido que respiren, que conecten con sus emociones, con aquello que vibra en el pecho en este momento, y la que salte es la que yo voy a tomar. Ya de por sí te siento muy estructurado, Eddie, y te cuesta conectar con la emoción. Así que eso es algo a trabajar, ¿sí? Te está costando, o por lo menos en tiempo presente, abrir el chakra corazón y dejarte fluir. Hay cierto grado de ansiedad. Sí, el colgado. Ay, bueno, muchachos, estás atravesando varias pruebas seguramente en este momento de tu vida. Estás en un momento de cierto grado de maestría, me dice el tarot, ¿sí? Es decir, estás sujetándote a algo, estás de alguna manera, por lo que me expresa esta carta, ¿sí? Puede no ser así, lo vamos a ir charlando y lo vamos a ir desarrollando y seguramente van a aparecer las realidades en tu situación, pero siento que tiene que ver con que estás sujetándote a algo que estás tratando de sostener y que de repente no te animás a desbloquear, a soltar, a dejar y te tiene como estancado en energía, ¿sí? No terminas de ir ni hacia adelante, ni esto crece, ni lo soltás, no sé si esto tiene que ver con un vínculo, con un trabajo, con un proyecto, o es algo interno, ¿sí? Que es el no lograr terminar de despertar a una situación o de comprender una situación. Sí siento que esto es como también un proceso de gestarse una nueva conciencia, un proceso de aprender a movernos hacia otros lugares de una forma más genuina, que justamente es una energía que se despierta mucho en este mes de Ab, que es esto de, digamos, de la transparencia, de hacer conciencia de determinadas cosas que ya no vibran con nosotros y que nos mantienen en un lugar incómodo, ¿sí? Esta carta en particular está sujeta a lo que es la letra Lamed, ¿sí? Que justamente por eso yo la relaciono mucho con procesos de aprendizaje, de lecciones, de comprensión, ¿sí? Que tienen que ver con esto de, por así decir, de encontrar una nueva dirección, un nuevo rumbo de dónde estamos parados hoy, hacia dónde queremos avanzar en nuestra vida, ¿sí? La vida nos pide un freno o nos pone, nos detiene los pies porque hay que cambiar el rumbo, ¿no? Hay que cambiar de dirección. Y es un proceso de gestación que después nos va a llevar a una fluidez diferente, pero suele ser muy incómodo porque esto es un estancamiento, un freno, un paro de tiempo, ¿sí? En el que muchas veces, si nos quedamos ahí, puede ser doloroso, puede sentirse un sacrificio, ¿sí? Muy grande para el alma estar en ese lugar. Te decía que la letra Lamed es la que está relacionada con este sendero. La escuela francesa nos va a hablar de el sendero que está desde Geburá a Od, ¿sí? En particular, pero la letra Num, Mario creo que la posiciona, si no me equivoco, de Netzach, corregime Diego si me equivoco, pero de Netzach a Od. ¿Cuál letra me dices? La Lamed. La Lamed está, espere, si yo recuerdo, está entre Hot Yesod o Yesod Hot y de vuelta. Sí, pues sí. Acá la trabajamos desde Geburá a Od, ¿sí? Por eso es la restricción de esta carta. Pero bueno, no sé qué me puedes decir vos a partir de las energías del árbol con respecto a este arcano en particular. Sí, aquí tiene que ver con límites emocionales que tienen que revelarse en nuestra palabra, ¿no? Hay cosas que no se han dicho, hay cosas que no queremos escuchar o no queremos recibir de otros. Quizá hay oportunidades que se están dando, pero quizá por esta falta de apertura y bloqueo emocional no se han querido recibir de manera oportuna y es momento un poco de abrirse y dejar, digamos, el bloqueo, porque hay bloqueo mental además. El bloqueo mental baja la emoción y bloquea la emoción. Quizá hay oportunidades
que se están dando allí y quizá no hacen juego con lo que estamos esperando en términos de expectativa mental o racional, eh, y bloquea la emoción allí. Por lo tanto, hay doble cerradura, ¿sí? Y hay que hacer una doble apertura. Eh, Aquí, cuando pedimos de alguna forma, recordemos que el pensamiento se mueve con energías eléctricas, ¿no? El pensamiento es electricidad y la emoción es magnetismo. Cuando están en consonancia, en sincronía, atraemos eso que queremos, eso que pensamos. Pero cuando no hay coherencia, sencillamente no vamos a llegar a lo que estamos esperando, sino que nos van a llegar propuestas que quizá satisfagan lo que quieren otros, pero no lo que estamos buscando como expectativa. Y a veces lanzar la flecha del anhelo demasiado lejos es un atajo para la frustración, ¿no? Eso es otro asunto. Sí, la carta del colgado tiene mucho de esta frustración. Fíjate que vos mencionás algo que es esto de la coherencia entre lo que es materia y energía electromagnética, que es mucho esta energía que siempre partimos a lo mismo, no siempre vamos a buscar la unidad, buscar el ejad, ir hacia la conciencia de unidad de la Aleph. Y la Aleph es este conjunto, ¿no? Si uno ve la letra, es esto que conecta esta energía electromagnética y la precipita a la materia, este juego de unidad, este círculo perfecto. Y un poco lo que está pasando es que esa fluidez es la que nos está dando acá. Nos está expandiendo a nivel de comprensión y a nivel como vos decís, de permitirse conectar con sus emociones. Está un poquito desconectado de la fuente. Un poquito creo que muy en la vina también esta persona. Y sí, seguramente me encantaría que nos brinde quizás en lo privado después o si se anima por acá, que nos diga si resonó, si esto le sirvió, si encontró algún tipo de mensaje en lo que decimos, pero me parece que eso es lo que está atravesando en particular, ¿sí? Que bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que había alguien más ahí que había preguntado algo con respecto a una situación legal, pero se fue el mensaje y no lo puedo ver. Aquí está Mariluz. Dice Mariluz Eru. Hola, buenos días. ¿Qué mensaje hay para mí? Muchas gracias. Esa es una pregunta. Ahí, si quiere, vamos con ella. Luego está del alma 5D. Bien, Del alma Mariluz, 5D vamos con Mariluz. pregunta sobre lo legal, pero vamos primero con Mariluz. ¿Qué mensaje hay para mí? Digamos en términos Ahí generales, me contesta, imagino. ahí contesta Eddie que dice que sí sintió conexión con la carta y que está espectacular, que bueno, que le dimos otras perspectivas, que justamente el colgado habla de esto, de buscar otra perspectiva, por eso está boca abajo, ¿no? Está tratando de ver el mundo desde otro lugar. Así que bueno, me alegra mucho que hayas conectado y bueno, gracias por estar. Y Repetime de vuelta, abrir la abrir. conciencia. Sí, eso Sí. es. Después, el colgado es una carta súper interesante que si vamos a trabajarla en profundidad nos conecta con muchos otros arcanos en cuanto a la posición en la que está, la situación en la que decide colgarse. Es muy profunda esa carta, ¿sí? No es algo sencillito así, pero bueno, vamos recorriéndolo, como digo, someramente, ¿no? Y aquí colgarse de manera literal, ¿no? Metafórica, Colgar. Sí, viste como decimos, figurada. acá en Argentina hablamos mucho de estar recolgado, ¿no? Como Sí, que no va ni viene, sí. ni que no sabe dónde está. Bueno, un poco esa falta de Sí. claridad es lo que nos impide avanzar a una nueva dirección. El número 12 me pregunta, el número 12 nos habla justamente de esta desconexión, ¿sí? Que el número 12 es, como es la letra número 12, que es la LAMED, nos habla del aprendizaje, nos dice que después de este proceso vas a salir con una maestría, vas a salir con algo, con una experiencia que te empodera para una expansión porque es la suma que es el 3, ¿sí? Que nos habla del dar, que nos habla también de un proceso creativo y de la comprensión, porque está ligado a lo que tiene que ver con la Binah. Entonces, este proceso te va a llevar a un desarrollo, digamos, de conciencia mucho mayor. Así que bueno, enhorabuena. Ahora sí, volvemos con la pregunta, porque ya se me fue otra vez quién era. Perdón. Mari Luz Eru. ¿Qué mensaje hay para mí? Pero no, Marilú. como en general. Sí, Marilú, respírame profundo. Marilú, respirame profundo, vamos a ver qué nos quiere salir de los arcanos mayores. Ahí saltó. Marilú, se me cayó la carta. Interesante, la muerte, la mem. Es una energía que a veces le tenemos un poco de miedo, pero nos dice de que estás enfrentando una situación de gran transformación, de cierto desarraigo de ciertas cuestiones. Fíjate que la muerte viene justamente después del colgado.
¿sí? Es ese momento en el que comprendemos que algo ya no va más, que nos tiene estancados, que nos tiene... Me llama mucho la atención que haya saltado justamente en consonancia con la lectura anterior, ahí te das cuenta de que nada es casualidad, ni siquiera los que estamos acá preguntando. Pero justamente este es el proceso posterior a la comprensión de hacia qué dirección tengo que tomar, una vez que ya el colgado hizo su proceso digamos, de introspección y de buscar nuevos horizontes, nuevas direcciones desde la letra Lamed, aparece la muerte. Y la muerte nos dice, bueno, esto ya no va más, esto hay que cerrar, de acá me tengo que mover, tengo que transformarme, tengo que permitir los derrumbes, ¿sí? Tengo que nacer a una nueva identidad, a una nueva situación de vida. Es volver a conectar con la esencia también, ¿no? Y con esta capacidad de renacer. Esta letra Mem, en relación con la carta del arcano del sin nombre, que bueno, lo conocemos como arcano de la muerte, pero originalmente era sin nombre, ¿sí? Nos habla justamente esto, de renovar y de entender las viejas identidades mueren y no estar apegados a esas identidades, a esas historias, a esos procesos, ¿no? Permitir el vacío también en este sentido. Es una carta que nos conecta de Tiferet a Netzach, ¿sí? En términos de tarot. Pero, como decía, la letra Mem es también esta sensación de fluidez, ¿sí? Es decir, el tratar de no poner resistencias. Esta carta nos enseña aceptación, ¿sí? Como todo proceso de final, nos pide fluir en aceptación, en soltura, en desapego, porque si no es muy dolorosa esta energía. Si nosotros entramos a esta energía desde un lugar de no querer transformarnos, de no aceptar los cambios, es muy dolorosa, ¿sí? Es bastante compleja esta energía del número 13, pero también si nosotros nos permitimos renovar las estructuras y expandirnos y romper con ese 4, ¿sí? Que vendría a ser la suma de esta carta, que son los límites, si permitimos transformar los límites en los que nos encontramos, es una carta muy poderosa en la expansión que nos propone posteriormente en las nuevas estructuras que vamos a gestar, ¿sí? Mario creo que posiciona esta carta, bueno, en realidad la letra Mem en el árbol desde Netzach a Od, ¿sí? Sí, sí. Y, y nosotros desde el tarot hablamos de la Tiferet a Netzach, ¿sí? No sé, Diego, vos qué expresiones encontrás en esos senderos Y desde el árbol de la vida. aquí en esta conexión es, o sea, el yo se revela en Netzach, ¿cierto? El amor se debe expresar y digamos lo que tenemos como expresión de existencia, de sentido de vida, hay que expresarlo de alguna forma. Entonces, en Netzach, el yo no solamente se comunica con sí mismo, sino también se comunica con los demás. Y al exteriorizar los contenidos del yo, Netzach puede crear ciertos anclajes simbólicos que permiten al yo expandirse o autotrascenderse. Y entonces el yo hace descender su energía hacia la revelación exterior y también se puede vaciar, ¿no? De modo que entonces aumenta el vacío de la tífera para poder elevarse hacia el abismo y operar dentro de él. Aquí hay un tema de cruzar el abismo, ¿sí? El tejón, ¿sí? Y la revelación del alma en Netzach es fundamental para vaciar el interior de la Tiferet. Si el alma se entrena en su proceso de vaciamiento constante, estará capacitada para elevarse al tejón. Transitar el abismo, transitar el desierto es una suerte de metáfora de esta transformación también que está allí. Tal cual. Bueno, esto que muchas veces en Tarot hablamos de la noche oscura, del vacío existencial, del abismo, justamente de lo que no sabemos, ¿no? Porque nosotros estamos despojándonos de toda una estructura de pensamiento, de toda una estructura de vida, de un vínculo, ¿sí? Hay un montón de redes neuronales que tienen que destruirse y reconstruirse en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra cognición del mundo y de las emociones que estamos transitando. Y es el abismo, es justamente ese vacío, es no sé hacia dónde, pero sé que me tengo que mover y que esto está, no son identidades putrefactas, son situaciones que ya no nutren, sino que corroen. Entonces es necesario dar ese salto de fe. Si nosotros vemos la muerte, tiene una similitud con lo que es en términos de grafía, con el loco, ¿sí? Es ese Sí. salto de fe a pesar del dolor, a pesar de, ¿no? Sí, los 40 días en el desierto, tal cual. Es esa sensación, ¿no? De yo sé que hay algo mejor, aunque en este momento el dolor es inmenso, ¿sí?
Pero bueno, enhorabuena que ya estás transitando la última etapa. Luego de esto es el renacer y es el florecimiento, ¿sí? Así que bueno, con fe y con confianza. Sí. El oasis, ¿no? Al otro lado del desierto siempre habrá un El lugar más verde. Sí, la tierra prometida. sí, así es. Bueno, Bueno, había otra persona que había preguntado algo sobre una situación legal. La tengo en la sí, cabeza, pero se está me por fue. aquí, lo que fue Dalma. Alma. Dalma 5 de, bueno, quiero saber sobre lo legal en mi familia. Dalma. Dalma. A vos, Mari, por estar. Gracias. Dalma, la situación legal de su familia. Bueno, vamos a ver qué se revela acá. Dalma, en la situación, respira profundo, Dalma, si estás ahí todavía, espero que sí. Dalma, Dalma, situación legal de Dalma. Bueno, vienen cambios, Dalma, y se resuelve. Me quedo bajo del mazo lo que es la justicia, ¿sí? Que ya nos está hablando de algo que se va a transformar y que se va a modificar. Si en este momento las cosas están yendo mal, hay una transformación, hay un movimiento, hay un cierre de ciclos, hay un contraste acá que me hablan de que se hace justicia, ¿sí? Porque aparte es algo que viene un poco marcado ya de tiempo, que esto tendría que estar resolviéndose, ¿sí? Esta es la letra Yod, ¿sí? En términos de, de Cábala me habla del poder, justamente, de tener algo en control y de crear ciertos beneficios hacia nosotros, hacia la individualidad también. ¿Sí? Es un proceso semilla, es algo que se viene gestando y que hoy por fin aparece como ese grado de protección, ¿sí? De la divinidad. Por eso aparece la carta de la justicia, que a mí me hace vibrar mucho en manifestación justa, ¿sí? En equilibrio, en armonía, en los límites necesarios que se empiezan a gestar en esta transformación que se da. La carta de la rueda de la fortuna nos habla también de confiar en la divinidad en términos como de, a ver, del devenir de la vida, de que las cosas estuvieron mal hasta ahora, ahora se van a poner en un buen lugar para nosotros, de confiar en la providencia, de confiar en los ciclos, de confiar en que las cosas tienen procesos de que se transforman a nuestras espaldas y que nosotros no sabemos cómo se dan, ¿no? De que las cosas son procesos siempre transitorios, ¿no? Entonces, esto que se está dando ya va a llegar a su fin, ya va a haber un nuevo comienzo, va a ser justo para nosotros, se van a equilibrar esas aguas, vamos a aprender también de esto, a no repetir ciertos patrones. Yo siento que acá, esta experiencia que está atravesando tu familia en términos legales, no sé cuál es la situación concreta y particular que está viviendo, pero siento que esto te va a empoderar a vos en cuanto a los límites que tenés que poner, a las cosas que no hay que repetir, a los escenarios en los que no hay que volver, a cosas que tenés que realmente ya trascender en tu vida como patrón, ¿sí? Porque esto te ha traído mucho estancamiento seguramente en tu vida y te ha traído un grado de sensación de traiciones incluso en el entorno, ¿no? De darte cuenta de qué cosas ya no van y que no puedes seguir permitiendo. La carta de la rueda, como te decía, es la letra Yod. En Tarot la ponemos desde Gesed a Netzach, ¿sí? En el sendero que va de Gesed a Netzach, pero Mario la trabaja de Tiferet a Netzach. ¿Sí? No sé vos cómo la podés interpretar desde el árbol de la vida. Sí. Eh, bueno, aquí decimos que la energía, en este caso, es o más bien que la verdadera humildad está en la grandeza que se genera como consecuencia de esa humildad. Eh, y aquí yo creo que cada sujeto es parte del cielo, ¿no? Israel, las almas de Israel, somos sujetos que estamos aquí en la tierra, pero también debe poseer esa grandeza de considerarnos polvo, ¿no? La humildad que se adquiere con la conciencia de nuestra finitud material y la grandeza con nuestra participación de la energía infinita que todo trasciende, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto de humildad, ¿no? De aceptar cómo están viviendo las cosas con tranquilidad, de esa emuná, de esa confianza en el entrenamiento, de tener fe en las circunstancias que están pasando, porque finalmente todo lo que es mal es finalmente, o sea, el mal es, es bien, es luz que está oculta y que está por revelarse. Entonces, todas esas circunstancias que nosotros creemos que nos están haciendo mal no son más que luz que está oculta y que espera para simplemente revelarse cuando tiene que revelarse.
el polvo regresa al polvo, que también tiene que ver con esta energía allí. Y la grandeza de lo que uno es lo que deja para el futuro. Y siempre debemos ser conscientes que cada pequeña energía que desarrollamos en esta realidad nos conecta con un potencial más adelante futuro. Esta yud nos enseña que pese a ser la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo, en realidad es la energía que mayor potencial posee. Y la fuerza pues no depende de la extensión, sino de la energía que potencialmente poseemos. Por eso hay que confiar, ¿sí? No dejar de confiar a pesar de, o por más oscuro que esté el panorama. Por ese motivo la IU representa la concentración de nuestra energía en este punto y que sin esa concentración de energía no podemos realizar ningún tipo de expansión. Es decir, cuanto más fuerte sea esa fortaleza, esa moná, esa confianza en el entrenamiento, eh, energética, mayores posibilidades de expansión tendremos en el futuro y definitivamente al final siempre la luz se revela, para bien o para mal, siempre se revela. Fíjate que justamente esto que vos mencionás es esta idea de, ¿no? De los últimos serán los primeros. Por más que ahora yo me sienta que es desfavorable mi posición en la situación, desde la confianza se manifiesta ese giro de la rueda, ¿no? Está en mi control en realidad al manivel, ¿sí? Soy yo quien tiene que hacer que esto se mueva desde los límites de lo que es justo para mí también y desde esa conciencia de la potencialidad en la semilla de esa energía, ¿no? Así que, bueno, me encantó. Espero que te haya resonado del alma era, sí, del alma 5D dice todo hacia adelante, que así sea, amén, así va a ser, es confiar, Y así será, confiar solamente. es confiar. Yo creo que nos queda un poco, unos minutos, no sé, creo que 7, 5 minutos, no lo sé. Nos pregunta Kelly Sea, lo poco que conozco de la Cábala me hace percibirla como una guía espiritual, como un guía espiritual. ¿Cómo puede ayudarme el tarot y la Cábala a encontrar nuevamente la tranquilidad en mí? Gracias, Kelly. ¿Querés empezar vos, Diego? Porque ella hizo mucha referencia principalmente a Kabbalah. Sí, bueno, la Cábala nos ayuda de alguna forma a encontrar cuál es nuestro sentido en este mundo, ¿cierto? ¿Para qué vino nuestra alma a este mundo? Y tiene un instrumento que es clave, que es el símbolo del misticismo judío, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un mapa. Hay personas que preguntan o que se quejan de alguna forma que nos tiran a este mundo, que somos lanzados a este mundo sin un manual de instrucciones. Puede que así sea, pero si bien es cierto que en el manual de instrucciones si hay un árbol, si hay un mapa, que es el árbol de la vida que nos ayuda a encontrarnos a nosotros y a empezar a descargar, a desatar esa información que viene en nuestra alma, que es la Neshama. Hay 4 almas desde el estudio de la vida, pero nuestra alma consciente esencial que trae la información de por qué estamos en este mundo es la Neshama. Y esa Neshama la ayudamos a que empiece a rememorar o a darse cuenta de por qué está en este mundo cuando empieza a hacerse el recorrido a través del árbol de la vida, yendo dimensión por dimensión, recorriendo dimensión por dimensión a través de un instrumento que está en el árbol de la vida, que es el Da, es la dimensión de la conciencia, del conocimiento. Y esa dimensión se pone en cada una de las demás para empezar a darnos cuenta, a ser conscientes de dónde están nuestros defectos y nuestros excesos para comenzar a ecualizar, a buscar ese punto, digamos, medio y empezar a equilibrar una por una de las dimensiones del árbol de la vida. En la medida en que eso va aconteciendo, nuestra vida va entrando en equilibrio y entre más edad tengamos, más conciencia, por lo tanto, mejor libre albedrío y por lo tanto mejores decisiones. Y vamos notando cómo nuestra vida comienza a armonizarse. Y empezamos a estar en paz no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Y fuera de eso podemos ser mucho más solidarios y poner en dinámica la energía del dar y del recibir, que también, digamos, es clave, ¿no? Eh, Ahora, el tarot es un instrumento, un medio además, una herramienta tremendamente poderosa que además nos ayuda a profundizar dentro de esas dimensiones a través de nuestro inconsciente. ¿Sí? Nos brinda claves, nos muestra caminos, nos abre opciones. Porque infortunadamente el ser humano cuando se le pierde el futuro, se le acaban las opciones, su vida deja de tener sentido. Entonces esto nos ayuda también a abrir sentido, por lo tanto abrir opciones y abrir futuro. Y
nuestra vida vuelve a tomar el sentido que de alguna forma estamos tratando de rescatar o de remembrar a través de darnos cuenta en este recorrido, no solamente algo de la vida, sino del tarot, sino también hacer que nuestra Neshama comience a despertar y a revelar y a desatar toda esa energía y a contraerla en esta existencia en cada una de las dimensiones y en cada una de esas densidades. Mira, me llama mucho la atención porque, bueno, mientras vos leías la pregunta, lo que yo hice fue sacar una carta para que me guíen desde dónde yo tenía que responder esa pregunta, ¿verdad? Sí. Y me salió la carta del juicio. Uh-huh. Y vos dijiste darnos cuenta y ser conscientes. Y esta carta es principalmente, esta cuando sale, es decir, se está dando cuenta, está entrando en un examen de conciencia, ¿no? Es decir, creo que en la energía que ella está teniendo ahora es de un gran despertar y está buscando comprender aquellas percepciones, aquellas intuiciones, aquellos mensajes, aquel llamado que está recibiendo, ¿no? Está sonando la trompeta de su alma, dándose cuenta que hay algo más allá, que hay algo que tiene que buscar, que hay algo que tiene que trascender, que hay una información, ¿sí? Que tiene que de alguna manera aprender a decodificar. Y Kabbalah es un poco como él dice, este manual de instrucciones que nos permite decodificar la realidad de nuestra alma, la estructura de nuestra conciencia, el hacia dónde, ¿sí? Tenemos ese llamado, ese propósito, ese despertar de que estamos acá con un sentido para algo más. Este sentido que dice, no, se nos pierde cuando perdemos de vista el futuro. Hay mucho en un despertar de conciencia que viene desde ese vacío, de despertarnos una mañana y sentir que el futuro no está tan claro, si es el que yo quiero, si ese futuro responde y está haciendo plenitud en mi alma, ¿no? Entonces yo siento que ella está en este despertar, ella o él, no recuerdo si era, no, bueno, pero la persona que había hecho la pregunta, siento que tiene que ver con esta emoción, ¿sí? Este deseo de conocer, de trascender y de conectar con el Ein Sof, con el infinito, ¿sí? Con la comprensión. Si yo tengo que hablar de tarot y de cábala, por un lado, yo no siento que haya una dualidad y una división. Creo que las dos herramientas nos llevan en complementariedad o en unidad hacia el mismo lugar, que es esta comprensión, este darnos cuenta justamente. Pero sí entiendo que Kabbalah tiene una estructura mucho más ligada a la Binah, ¿sí? A la parte más izquierda del árbol o de a nivel neurológico, ¿no? Al hemisferio izquierdo, que es esta cuestión lógica, práctica, más desde lo intelectual. Y el tarot nos va a llevar siempre, es una herramienta complementaria que nos va a permitir no soltar la Jokmah, no soltar la intuición y ese hemisferio derecho del cerebro que tenemos que encontrar justamente ese equilibrio para entrar en resonancia con el Da'at. ¿Sí? Entonces, creo que permitirnos conectar con los colores, con las imágenes, con la escena, con la sincronicidad, con aquello que del todo no podemos explicar, porque hay algo que nos pasa que cuando entramos a la espiritualidad desde lo racional, ¿sí? Que a muchos nos pasa, y me incluyo, llegamos a Kabbalah desde una necesidad de conectar con la espiritualidad desde la lógica, desde lo científico, intelectual, ¿sí? Nos cuesta mucho soltar esta cuestión del libro, del concepto, del lenguaje complejo, de llevar a las palabras todo. Y hay cosas como el alma que a pesar de que querramos explicarlas, solamente se intuyen, solamente se perciben, solamente se sienten y se asimilan como una realidad en el interior. Y es eso el darse cuenta, ¿sí? Darme cuenta, entrar en examen de conciencia, entender los aprendizajes que la vida me ha traído hasta acá para poder también acercarme a estas herramientas desde un lugar mucho más genuino y más pleno y que también sirva a un propósito mayor. ¿Sí? Entender que estamos todos conectados para un propósito mayor. Eh, bueno, no sé si espero que haya aportado a la respuesta. Yo creo que dice Kelly, no sé si responde por aquí. No sé si te respondimos. Bueno, sí, es eso, digamos que este encuentro, hablando de sincronicidad, es eso, ¿no? Es esa cópula que hay. Que mil gracias por sus palabras, escribe Kelly. Gracias a ti, Gracias Kelly, a vos por por preguntar y participar. participar. Sí, la cópula de la Jokmah y la Binah hacen que se dé la experiencia del Da'at, ¿no? De conocimiento y conciencia, precisamente, y aquí hablando de sincronicidades, ¿sí? Eh,
y surge precisamente esta conciencia, este conocimiento de esa cópula entre lo masculino superior y lo femenino superior, que es la Jogma y la Vina. Entonces, creo que también es una afortunada sincronicidad, ¿no? Esto no, acabo de caer en la cuenta que estamos como haciendo esa suerte de cópula aquí entre el tarot y la cábala, ¿no? Entre la Jogma y la Vina, el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional, aterrizado a la experiencia en Malhut, ¿no? En este mundo material. Maravilloso. Y aparte justo cae la pregunta al final para hacer una síntesis perfecta, ¿no? Todo guiado divinamente. Sí, sí. Muy bonito todo. Al final salió precioso el intercambio. Por mi parte, agradecer a todos los que se conectaron, que con el respeto con el que se acercaron también desde sus preguntas, la confianza, porque no es fácil exponerse en un vivo a hacer una pregunta personal o que alguien de repente haga un análisis de una situación particular, así que siempre se agradece la confianza y la apertura y el interés en lo que uno hace y en lo que representa su camino de vida, ¿no? A esta búsqueda del propósito. Diego, gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con vos. Aprendo horrores y bellezas. Cuando converso con vos es increíble lo que manejas del árbol y es nada, un placer. A ti, Mayra, muchas gracias. También aprendí mucho contigo. Siempre es un dar y recibir entre nosotros. Agradecerte también por haber aceptado la invitación. Los que están aquí viéndonos y eventualmente en un futuro que vean este video, pueden contactarnos a través de nuestras cuentas de Instagram. Mayra también presta servicios, sus servicios, la invitan a un matecito, un cafecito. Ella les indicará cómo cuando la contacten para que haga lecturas de cábala mucho más personalizadas, mucho más privadas. También hace unos cursos introductorios sobre arcanos. Bueno, ustedes pueden mirar el portafolio de que ella tiene. Y, y Bueno, bueno, muchas gracias. no, Sí, gracias dale. a ustedes. Ya vamos a volver a coordinar un vivo seguramente para seguir respondiendo preguntas, ahora que más o menos conocen la dinámica, porque veo que quedaron personas que querían hacer preguntas. Y bueno, como se empezaron a desenvolver tarde, estamos cortos de tiempo, pero vamos a coordinar nuevamente, sino como dice Diego, tanto pueden preguntarme a mí como pueden acercarse a él. Como digo, si de repente la herramienta del tarot no es algo que los convence para indagarse a sí mismos, el estudio de la cábala es un camino inmenso de autodescubrimiento, de comprensión y de resignificación. Y si se sienten cómodos conmigo y quieren venir a hacer una consulta, también feliz de recibirlos y de poder trabajar juntos estas energías. Cualquiera de los caminos o en complemento, el estudio tanto del tarot como de la cábala los va a ayudar a responder estas preguntas desde el interior. Siempre indico no poner el poder en otro en cuanto a la respuesta, sino que la respuesta está en indagarnos. ¿Sí? El tarot lo único que va a hacer es, de alguna manera, hacer conscientes y expresar aquellas respuestas que ya están en nuestro inconsciente. ¿Sí? Esto no es una adivinación, no es una predicción, esto es simplemente hacer consciente aquello que está en nuestro interior en revelación del alma. Así que bueno, inmensamente agradecida. Les mando un abrazo enorme, Diego, un abrazo gigante para vos y gracias Igual de para nuevo. ti, Mayra, muchas gracias. Shalom para ti. Que la luz los acompañe a todos. Hasta luego. Shalom. Chao, chao.